¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos, bienvenidas. Bienvenidos a una edición especial de Diálogos desde las Humanidades, a través de Humanidades TV de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Como siempre, estamos a través del canal de la Universidad de Chile, de la radio de nuestra Universidad de Chile y de las distintas plataformas de nuestra facultad. Hoy vamos a encarar un tema duro, un tema que es muy doloroso para una sociedad que lo conoce profundamente y que muchas veces o trata de olvidar o trata de negar. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Situación que nuestro país vivió y vive, porque mientras no aparezcan, ahí está el tema vigente, dura y brutalmente. Y vamos a conversar de este tema con alguien que es bien poco frecuente encontrar a alguien de tu edad, Pamela Fernández. Bienvenida, Pamela, mucho Gracias. Gusto de saludarte. ¿Tú tienes 24 o 25 años? 27. Ah, igual. Eres extremadamente joven, historiadora, estudiaste en nuestra facultad, y que te has dedicado al tema de la memoria, al tema en particular de los detenidos desaparecidos. Estás a cargo del archivo de la memoria aquí de Del campus. Del campus. Ya vamos a hablar de temas más puntuales, pero a mí me llama mucho la atención tu dedicación a este tema y tu interés en particular por este tema. ¿Por qué, Pamela, tú hiciste de tu principal razón de trabajo y de investigación esta herida brutal que tiene nuestra sociedad? Es algo que me he preguntado harto, como en la intimidad del pensamiento, como cómo llegué ahí o qué es lo que me hizo como tomar esto, porque no es solo como mi investigación o mi trabajo, sino que también es un poco como mi vida transversalmente. Políticamente, culturalmente, socialmente. Mis círculos sociales se convirtieron un poco en esto también, sin tener relación directa, o sea, yo no tengo tíos detenidos desaparecidos ni familiares directos. Sí, obvio, mi familia vivió la dictadura como sí, por supuesto, toda la familia en Chile, pero creo que, bueno, muy chica me acerqué a esto en el liceo. Encontré la fotografía de una detenida desaparecida en el gimnasio del liceo, una estudiante que había estudiado ahí, que había sido estudiante del Liceo 7, y que me llamó mucho la atención su rostro. Yo me acuerdo de esa escena, como de entrar al gimnasio y ver su rostro, y me llamó mucho la atención, y empecé a hacer preguntas, siendo muy chica, habré tenido unos 13 años, y empecé a preguntarle a los adultos como quién era ella, qué era lo que le había pasado, como tratando de entender un poco cómo alguien podía desaparecer. Como que creo que en esa edad, y yo creo que hasta la actualidad, no podía entender cómo alguien, además de 21 años, podía desaparecer. Entonces empecé a vincularme un poco a esa historia, y esa historia me empezó a llevar a otras historias. Y sentí, creo yo, que María Cristina podía haber sido yo. Como ese creo que fue como el sentimiento que me llegó muy rápido. Como podría ser mi hermana, podría ser mi mejor amiga, podría ser yo misma. Y ahí entonces entendí un poco como qué pasaría con mi familia si yo desapareciera. Como qué es lo que ocurriría en el contexto familiar. Esto te pasa, Pamela, perdón, estando en el liceo, como Sí. nos decías tú, tiene que ver esta vivencia tan particular, ¿no es cierto?, con el hecho de que estudiaras historia, por ejemplo. ¿Te impulsa o eso es paralelo? Sí, o sea, bueno, yo quise estudiar historia desde muy chica. Yo a los 9 años le dije a mi mamá que quería estudiar historia. ¿A los 9 años? Sí. Era muy pequeña. Y claro, entonces María Cristina era, además de estudiante del liceo, había sido estudiante de historia de aquí. Entonces también sentí un poco ese vínculo como trayectorias, como paralelas en momentos históricos distintos, pero que en algún momento se cruzaban, como el liceo, la historia.
La misma política, como uno como adolescente también empieza a involucrarse en el movimiento estudiantil secundario. Entonces, como todo esto, hay un poco de eso, pero claro, pero también como a mí me gustaba mucho la historia, yo como creo que ahí hay también algo como muy personal. Sí, claro, claro. Recordar solo para los antecedentes, Pamela, que según el informe RETIC, los desaparecidos y ejecutados políticos de nuestro país alcanzan a más de 3.600. No hay una cifra exacta porque efectivamente hay antecedentes que siguen apareciendo, personas que no quisieron declarar, etcétera, pero son por lo menos 3.600 compatriotas que fueron asesinados o hechos desaparecer. Y un punto que es bien relevante, durante mucho tiempo se entendía la desaparición como la necesidad de ocultar a alguien que había muerto en la tortura, ponte tú. Y sin embargo, las organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, por ejemplo, es un trabajo muy profundo en ese sentido, estableció muy claro que este era un método de represión muy concreto. Si nos puede explicar un poco cuál era la finalidad, hacer desaparecer a alguien en particular, pero además lo que te pasaba a ti puede ser tú. Sí, yo creo que la desaparición forzada tiene como 2 o 3 objetivos claros, sobre todo como en las dictaduras del Cono Sur, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Paraguay también. Paraguay, claro, y que tiene que ver con, uno, como evidentemente desaparecer un proyecto político, o sea, desaparecer los cuerpos es desaparecer un proyecto político que encarnan esos cuerpos, pero también establecer un terror en la ciudadanía, un sistema, ¿verdad?, de terror que no terminan con los 17 años de la dictadura, sino que se extiende porque posterior a la vuelta a la democracia, ¿verdad?, además de que siguen existiendo personas desaparecidas por el Estado, además de eso, se establece esta idea como de, o sea, vemos a Pinochet en los 90 dando unas declaraciones escalofriantes en torno a cuando se encuentran los cuerpos en Pisagua, por ejemplo, etc. Entonces, es un sistema que se perpetúa en el tiempo y que de hecho hace que, por ejemplo, las familias, hoy en día hayan muchas familias que todavía tengan terror de denunciar o de hablar de sus familiares detenidos desaparecidos, porque creen que pueden hacer desaparecer a sus nietos, a sus hermanos, etc. Entonces, no es solo un tema como que se termina en esos años, sino que se perpetúa en el tiempo. Es claro, la instalación del terror como una forma de dominación, finalmente. Sí. Para recordar, a propósito de la frase que tú señalabas de Pinochet, seguramente hay mucha gente que nos ve muy joven, que en esa época no está interesado. Se descubrieron cadáveres de detenidos desaparecidos en Pisagua, que estaban muy bien conservados, además, por la salinidad de la tierra, etc. Y que estaban enterrados en ataúdes comunes, había 2 o 3 por ataúd. Y cuando le plantean a Pinochet esa pregunta de qué le parece que estén incluso enterrados como en ataúd, la respuesta de Pinochet dijo fue: ¿qué economía más grande? Sí. Lo que perpetúa la barbarie, ¿no es cierto? Sí, la barbarie del hecho. Pamela, ¿por qué? A ver, metámonos en la universidad ahora, en lo que se ha hecho en tu trabajo, en tu investigación, en lo que tú has ido avanzando en este terreno y lo que se ha hecho aquí, en este campus y lo que se sigue proyectando por hacer. Sí, bueno, yo cuando entré a la universidad me di cuenta de que en ese momento estaban construyendo este edificio, entonces la placa conmemorativa no estaba perdida. Cuando yo llegué a la universidad, el año 2017, quise buscar un espacio donde estuviera el nombre de María Cristina, en este caso, que era alguien que yo ya había hecho un pequeño trabajo como de investigación, de acercamiento, etc. Entonces busqué y no había ningún espacio. Ya. Entonces empecé a averiguar, porque yo sabía de la existencia de esa placa, entonces empecé a averiguar junto con compañeros de la época, dónde estaba la placa. Y claro, la placa estaba perdida en una bodega. ¿Esa placa qué es? Para que la gente sepa. Es una placa que tiene los nombres de los estudiantes detenidos desaparecidos, pero es del año 2003. Ya. Entonces, es una placa que se hizo como entre funcionarios y familiares, pero está súper desactualizada porque en esa época no se tenía como
toda la información que se tiene hoy en día. Entonces la placa tiene más o menos como 50, 60 nombres menos de los que debería. Perdón, ¿cuál es el número de detenidos y desaparecidos de esta universidad, de este campus? En el campus son 74. Sí, es el campus que tiene... Es un número enorme, ¿eh? Es enorme porque el total de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la Universidad de Chile son 124. Y 74 lo concentra este campus. Sí, solo este campus. Entonces, un montón. Y claro, y la placa tiene más o menos como 30 nombres. O sea, faltan 40. 40, más de la mitad, Claro. o sea, más del doble. Claro, entonces yo me di cuenta de eso y empecé a levantar como un proyecto que se llamaba Memorial para Juan Gómez Milla. Y empecé a hacer una investigación por mi parte, o sea, sin financiamiento, siendo estudiante, sin ningún como mucho, solo por el compromiso de instalar eso, a buscar los nombres que faltaban. Entonces empecé a hacer una investigación y, claro, di con todos estos nombres que no estaban en la placa. Y en ese contexto supe que había un proyecto de la época del Bicentenario para hacer un memorial de Juan Gómez Milla a nivel de la Plaza Central, y que nunca se había hecho. Entonces traté un poco como de levantar ese proyecto. Finalmente vino el estallido social, vino la pandemia y no salió nada, no resultó. Varias veces tuve reuniones, etcétera, pero no funcionó. Y para los 50 años del golpe, el proyecto se volvió a revivir, pero tampoco resultó. Entonces, ahí ocurrió algo bien bonito, y que fue que habían otras personas dentro del campus, estudiantes, que también estaban levantando esto. También estaban un poco como exigiendo que hubiera un espacio de memoria, que el campus un poco estuviera a la altura de esto. Y dijimos, bueno, solucionémoslo. Como si a nivel institucional el memorial no se levanta, armemos un memorial nosotros. Y nos ganamos un premio azul para un proyecto que era de memoriales, o sea, de murales, como de la historia de los murales de Juan Gómez Milla, y que concluía con la construcción de un mural nuevo. Dijimos, bueno, ocupemos ese dinero para financiar un mural nuevo, pero que estuviera en perspectiva de los 50 años del golpe y que además incluyera todos los nombres de todos los detenidos del campus. Y ese proyecto fue agarrando fuerza. Lo hicimos una primera parte, que fue el mural, y el año pasado, 2024, la Facultad de Ciencias Sociales nos financió la placa y las placas ya acrílicas, que son en lo que concluyó el mural, junto a un jardín. Entonces el proyecto se llama Jardín Encuentro Permanente por la Memoria, y es lo que hoy en día es el memorial de Juan Gómez Milla, en donde están los nombres de los 74 estudiantes, pero además hay adosado una página web donde están las biografías de todos los estudiantes del campus. Entonces uno va al memorial, está la placa, el QR, y puede encontrar la información de todo. Pamela, otra de las iniciativas que han tenido que ver con el reconocer y hacer más visible o hacer algunos espacios de justicia en torno a esta situación es los títulos póstumos, Sí. que se ha hecho muy en vínculo con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Tú también has estado vinculada a eso. Cuéntanos un poco cómo se ha ido avanzando, qué se ha logrado en ese terreno. Sí, yo trabajé para el libro que se llama Distinciones y titulaciones póstumas para estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, de la Cátedra de Derechos Humanos. Ellos han sido los que han estado a cargo de este proceso, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión. Y claro, inicialmente fue una petición de la agrupación de ejecutados políticos, que levantó una carta a la Universidad de Chile solicitando estas distinciones póstumas. Y ahí, a partir de ahí comienza un proceso de investigación en la que todas las áreas y direcciones de la universidad tuvieron que aportar, con archivos, con ¿verdad?, los documentos de matrícula, con todo lo que pudiera un poco acreditar que estos estudiantes habían sido parte de la Universidad de Chile. Y ese proceso no está cerrado, es un proceso que sigue abierto, porque cada cierto tiempo llegan familiares a decir, mi familiar estudió aquí y estos son los documentos. Entonces ha sido un proceso que
que continúa un poco como siempre se va a ampliar. Y el valor de la reparación simbólica que para muchos es incomprensible, es decir, ¿qué sentido puede tener entregar un título a alguien que desapareció o que fue ejecutado? Pero para las familias parece ser un momento de recuperación de la memoria y del valor de ese ser humano desaparecido, ¿no? Sí, es una ocasión muy especial y lo retrato con el caso de una madre que fue Elsa Esquivel, que falleció el año pasado. Elsa fue uno de los últimos títulos que se entregó a su hijo Luis Maguida. Y fue un proceso muy complejo porque no habían archivos que acreditaran que Luis había sido estudiante de la universidad. Pero sí habían muchos testimonios. Personas que habían sido compañeros, profesores, la propia familia. Entonces, un colectivo, que es el colectivo Bugambilia, levantó la solicitud a nombre de Elsa, y para Elsa era muy importante que se entregara el título a Luis. No solo porque Luis había sido profesor, o sea, había ejercido como profesor, entonces era también acreditar y darle un poco como vida a eso que él había hecho, sino que además era traerlo como simbólicamente a la vida, era traerlo de nuevo aquí, para Elsa fue muy importante y la ceremonia fue muy emocionante, como verla levantar el título, ¿cierto?, arriba y decir, mi hijo es profesor. Mi hijo es profesor. Mi hijo es profesor, Qué lindo, eso que no lo dejaron ser. Y creo que eso es como... yo creo que ahí está el punto de la reparación simbólica, en todos los sentidos, no solo en el caso de esta titulación póstuma, sino que a nivel general, el permitir ser a alguien que no dejaron ser. O sea, eso es un constante. Estamos permitiéndole ser profesor frente a una circunstancia en la que no se le permitió. Entonces, creo que por ahí es... ¿Qué te pasa cuando ves a una sociedad que niega? No a toda, pero a una parte no menor, que niega, que rechaza, u otros que te dicen, ya está bueno, miremos el futuro, hasta cuándo seguimos revolviendo el pasado, no tiene sentido, hay que manejar mirando hacia adelante, no por el retrovisor. Sí, me duele, en primer lugar, me duele bastante. De hecho, últimamente trato como de no mirar mucho esos comentarios, aunque sé que existen, pero justo estoy en mi proceso de investigación de tesis sobre 3 mujeres detenidas desaparecidas, entonces estoy metida en un proceso muy intenso, entonces como que trato de... si me pongo a leer eso, me quiebro. Tú estás haciendo tu magíster en género, ¿no? En estudios de género, sí. Sí, entonces trato como un poco de no mirar tanto eso, pero de todas maneras a uno le llega. O sea, en los comentarios de Instagram cuando uno publica algo o cosas así, siempre existen esos comentarios. Pero me pasa también que hago una autocrítica sobre lo que hemos hecho y sobre lo que no hemos hecho. Creo que a nivel de sociedad y a nivel de quienes hemos levantado la bandera por la memoria y los derechos humanos, no hemos hecho lo suficiente. Eso me pasa cuando veo, por ejemplo, esta juventud, y me pasó aquí en el mismo campus hace 2 años, cuando fueron los 50 años del golpe, que haciendo una actividad por la conmemoración, el nivel de indiferencia que vi, no lo había visto nunca, en jóvenes que no superaban los 21 años. Y ahí fue un shock. Sí, fue un shock. ¿Y qué te decían cuando tú los interpelabas? Que no les interesaba. Eso fue lo que más se repitió. Estábamos entregando las fotografías de los estudiantes, entonces la idea era que ellos lo pudieran plantar en la plaza central y lo que más se repetía es que no me interesa. Y yo después decía, es que si no le interesa, es porque no hemos hecho lo suficiente para que a esa persona le interese. ¿Cómo no le va a interesar mirar ese rostro que podría ser él? O sea, que esa persona tiene la edad de él. Los estudiantes aquí en el campus que fueron desaparecidos y ejecutados, el promedio de edad son 21 años.
Ese es el promedio de edad de los estudiantes. Entonces, yo después pensaba y decía, esos estudiantes que estaban ahí no superaban los 21 años, porque eran estudiantes de primero, segundo, tercer año, y podían tener tu edad, y no te producen nada. O sea, no... ¿Cómo no, al mirar ese rostro no te va a producir nada? Pero creo que si no te produce nada es porque también nos hemos equivocado al acercar a eso. O sea, ¿cómo hemos vinculado a las generaciones nuevas? O eso te habla del tipo de sociedad que hemos construido. También. Porque más que culpar al que se esfuerza, en un sentido, entre comillas, culpar, ¿no? Pero responsabilizar. Algo hemos hecho en la totalidad para tener una sociedad que no quiere mirarse incluso, Sí, y que no quiere reconocer sus propios dolores, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero me pasa también que no quiero perder la fe en la humanidad, porque podría, a esta altura creo que uno podría perfectamente decir como perdí toda la fe en la humanidad y es una humanidad sin empatía. Pero no quiero llegar ahí, como que me niego un poco a pensar que el motivo de que a alguien no le interese esto sea una falta de humanidad completa. Creo que no quiero llegar a pensar eso, aunque podría ser, pero... Ahora el gobierno ha impulsado el plan de búsqueda, que puede ser una contracara de lo que no se ha hecho, digamos, y es por fin tener una posibilidad de abrir más y más investigación que te lleve a la recuperación finalmente o a la certeza más que a la recuperación, la certeza formal de que fueron detenidos, de que fueron hechos desaparecer, etcétera, etcétera. ¿Tú ves como positivo qué le falta, qué debería contener más allá de ese plan que se está trabajando en este momento? A ver, creo que es un buen espacio en el sentido de que es algo que se debe haber hecho hace 30 años. O sea, hace 30 años debimos haber tenido un plan nacional de búsqueda. Entonces, por ese sentido, creo que es una buena iniciativa, pero creo que faltan dos cosas fundamentales. Un financiamiento permanente, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Y si llegase a haber un gobierno de derecha de quien sea, el plan se termina ahí. O sea, eso fue el plan. Entonces creo que se requiere de un financiamiento permanente que no termine con el plan. Y lo segundo es que los familiares han estado vinculados, como las agrupaciones, pero creo que no lo suficiente. Creo que falta un poco vincular más a las familias y no solo a las agrupaciones, porque hay muchas familias e incluso agrupaciones que están por fuera de las grandes agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, que no necesariamente se les ha vinculado al plan. Entonces creo que por ahí falta un poco como esa conexión y ese vínculo con las familias. Y lo más relevante es que las instituciones estatales como el mismo ejército tienen que entregar los archivos que tengan, si es que aún existen, pero tiene que ser una obligación. O sea, tiene que ser parte del plan, si no esto no funciona. Eso no va a pasar. No, yo igual creo que no va a pasar, pero debiese ser una exigencia. No, sin duda que debiese, y ahí hay una carencia ética Sí. de las Fuerzas Armadas, sin duda. Y sin duda han ocultado toda la información. A lo mejor los mandos actuales no tienen acceso, pero que hubo silencio no solo cómplice, culposo, trabajado así, amenazaron, eso está documentado, ¿no? Que personas que quisieron entregar más información fueron amenazadas por sus propios mandos, en fin. Así que eso hace extremadamente difícil que pudiéramos desde esas organizaciones recibir otro tipo de información. De hecho, si tú te acuerdas, Pamela, reiteradamente los comandantes en jefe te dicen, no tenemos nada más, hemos buscado, no tenemos nada más. ¿Cómo activar más la memoria? ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer para que esos jóvenes, en particular, el universo de este campus, Juan Gómez Milla, de alguna manera también es el universo o refleja el universo de una sociedad entera? ¿Cómo motivar a ese chiquillo o chiquilla que te decía no me interesa?
a que reconozca que ahí hay algo de él también o de ella. Yo creo que eso es fundamental, como que la juventud reconozca que en esos otros jóvenes hay algo de ellos también. Y eso yo creo que se logra a partir del reconocimiento de que eran personas comunes y corrientes. A mí me ha pasado que he ido a hacer talleres a colegios y si parto hablando de que eran militantes, me van a dejar de escuchar. Pero si parto hablando de que les gustaba el rock, la atención de inmediato. Si parto contando que les gustaba hacer atletismo, la atención es inmediata. Y estoy hablando de estudiantes de entre 12 y 16 años. Entonces creo que no se puede olvidar que eran militantes porque es parte de su historia, pero creo que hay que enganchar primero por una cuestión común, por un asunto común que son las vivencias que todos vivimos, como cuando yo voy a hacer talleres o cuando hablo como con estudiantes, cuento anécdotas cotidianas. Cuento, por ejemplo, que la María Cristina se fue a Valparaíso y se quebró un pie por andar subiendo el cerro. Cuento que el 68 los estudiantes se tiraban al río Mapocho porque iban a hacer competencias de la fecha. Entonces, son historias cotidianas que los estudiantes de hoy en día también viven. También van de fiesta, también pololean, también les gusta la música. Y creo que por ahí puede haber un enganche que creo que a veces hemos olvidado. Por reivindicar mucho una memoria heroica que olvida que eran personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, en un momento histórico excepcional, totalmente. Y una generación excepcional, totalmente. Pero personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Es un momento especial, claro, sin duda, y un momento de la historia de la humanidad particular. Pero como tú dices muy bien, es lo que se vivió y eran seres comunes. O sea, tú ves ahí que la reivindicación principal y casi única de la militancia como la identidad impide la identificación, en definitiva, sí. O dificulta, no la impide. Dificulta mucho más la identificación y en reconocer la cotidianeidad con que se pueden encontrar. Sí, es que yo creo que hemos trabajado con dos tipos de memoria, con una memoria muy victimizante, que solo los reivindica desde la desaparición o desde el asesinato, y entonces la fotografía del dónde están es una fotografía estática, que siempre es igual, que no se mueve, que no podemos imaginarlos en una posición distinta. Y por el otro, una memoria muy heroica, muy militante, y que además solo es militante porque tuvo ese final, porque los sobrevivientes no se les considera heroicos. Entonces, nos quedamos también en una imagen muy estática del militante heroico, ¿cierto? Del militante, en el caso del MIR revolucionario, del PC, ¿cierto? Y lo que hay entre medio de estas dos visiones queda completamente oculta y finalmente es lo que nos puede permitir acercarnos a una población que no está politizada, que no le interesa la política. Lamentablemente podemos tener muchas críticas al respecto, pero si queremos que la sociedad recuerde, tenemos que hacerle sentido. Y desde estas dos memorias no lo hemos logrado hacer sentido. Entonces hay que buscar una alternativa. Pamela Fernández, te quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza y agradecer tu trabajo de las generaciones que vivimos el tiempo del golpe y que compartimos con esa realidad, que haya personas de tu edad y en este minuto dedicadas a hacer lo que hace que no nos ocurra el perder totalmente la fe en la humanidad. Así que te felicito de nuevo y un millón de gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, en también hacer este alto para no olvidar esta herida y esta necesidad de hacernos cargo de lo que somos en su totalidad. Y esto es parte de lo que somos. Muchas gracias.